Hola mis niños, buenos días. Para nuestra clase de lengua materna del día de hoy, vamos a realizar un resumen y una paráfrasis. Entonces, durante este breve video, les voy a explicar cómo realizar el resumen y la paráfrasis, ¿sale? Vamos a poner mucha atención. Vamos a iniciar recordando qué es un resumen y qué es una paráfrasis. Nosotros en clases anteriores ya lo hemos visto y ya hemos identificado sus características, pero es importante que lo volvamos a recordar para que identifiquemos sobre todo sus diferencias, ¿sale? Ya que las dos, a pesar de que son estrategias para resumir información, en este caso que estamos viendo notas periodísticas, para resumir notas periodísticas, cada una tiene sus propias características. Muy bien, vamos a ver. Recordemos que el resumen transmite de manera breve la información de otro texto. Sirve para comunicar el contenido de un texto a alguien que necesite información esencial, ¿sale? Y la paráfrasis consiste en escribir con tus propias palabras lo que comprendiste después de haber leído un texto. Muy bien. Las dos, si se dan cuenta, sirven para hacer una información grande, hacerla en una información breve. Pero en el resumen se debe de respetar la información del autor tal cual, no se debe de cambiar ninguna palabra. Y en la paráfrasis sí, ahí sí tú puedes escribir de acuerdo a tus palabras lo que entendiste. Muy bien, vamos a iniciar. ¿Cómo hacer un resumen? Para hacer un resumen podemos seguir estos pasos que están apareciendo en pantalla. Primero tenemos que leer el texto para tener una idea general, es decir, el texto que queremos resumir, ¿verdad? Después de que ya lo leímos, vamos a hacer una segunda lectura, lo vamos a leer nuevamente, pero de manera más detenida, más despacio, para que podamos ir entendiendo cuáles son sus ideas principales. Después vamos a ir subrayando la información o los párrafos que contienen esa información importante. También es importante que subrayemos o identifiquemos aquellas palabras que no conozcamos su significado, para que después lo busquemos en un diccionario o en internet y así comprendamos de una mejor manera ese texto. Es importante no cambiar las palabras del autor, se deben de respetar tal cual. Debe de quedar un texto más corto o breve que el original. Muy bien, después de que ya leímos y ya subrayamos la información más importante y también ya investigamos las palabras que no sabíamos su significado, en caso de que hubiera, vamos a pasar ahora sí en limpio los conceptos que hayamos subrayado, las ideas o conceptos más importantes, ¿sale? Las vamos a escribir en un cuaderno, en una hojita. Después lo que hayamos escrito vamos a revisar que se entienda y que sea claro y coherente. En caso de que no se entienda, a lo mejor podemos volver a escribir esa información de tal manera que ya quede más entendible, más clara y más coherente, ¿sale? Esto solo en caso de que a lo mejor no nos haya quedado bien a la primera, podemos volver a escribirla. Por eso es importante hacer un borrador. Muy bien, y de esta manera se hace un resumen, es muy breve. Básicamente es leer el texto de manera detenida, subrayar la información importante y después de que ya haya subrayado esa información importante, la escribo de tal manera que se entienda, de tal manera que sea breve y de tal manera que sea clara. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un resumen de esta nota periodística que también aparece en su libro de lengua materna. Bien, vamos a empezar haciendo una lectura que dice así: niños visitan el Jardín Botánico de Chapultepec. Un grupo de niños de entre 6 y 12 años de edad visitó este martes el Jardín Botánico de Chapultepec en el marco del tercer aniversario de su inauguración. Los niños asistieron a talleres y conferencias después de hacer un recorrido guiado por las diferentes áreas del jardín que reúne la diversidad botánica de nuestro país. El director del Jardín Botánico, en el mensaje que dirigió a los visitantes, resaltó la importancia de crear conciencia en las nuevas generaciones de ciudadanos para que valoren y preserven la riqueza natural de nuestro país. Al término de la visita, en un acto simbólico, los niños Celina Urbán y Rafael Salas plantaron un árbol de la especie ahuehuete a un costado de la entrada del jardín botánico. Ok, ya hice mi primera lectura, luego
voy a hacer mi segunda lectura de tal manera que ya vaya yo identificando mis ideas principales. Muy bien. Niños visitan el Jardín Botánico de Chapultepec. El título, ese siempre tiene que ir subrayado y ese no se puede cambiar, ¿sale? Siempre tiene que ir subrayado porque es lo que nos está dando a entender de qué va a tratar ese resumen. Y luego voy a ir subrayando mis ideas más importantes. Un grupo de niños de entre 6 y 12 años de edad visitó este martes el Jardín Botánico de Chapultepec en el marco del tercer aniversario de su inauguración. Voy a ir leyendo y voy a ir subrayando mis ideas. Los niños asistieron a talleres y conferencias después de hacer un recorrido guiado por las diferentes áreas del jardín, que reúnen la diversidad botánica de nuestro país. El director del Jardín Botánico, en el mensaje que dirigió a los visitantes, resaltó la importancia de crear conciencia en las nuevas generaciones de ciudadanos para que valoren y preserven la riqueza natural de nuestro país. Al término de la visita, en un acto simbólico, los niños Celina Urbán y Rafael Salas plantaron un árbol de la especie ahuehuete a un costado de la entrada del Jardín Botánico. Muy bien. Yo ya realicé mi segunda lectura y mientras hice esa segunda lectura fui subrayando las ideas más importantes de este texto, ¿sale? Muy bien, ya las tengo subrayadas y aquí identifiqué dos palabras que desconozco, ¿sale? Preserven y ahuehuete. Entonces, ya que identifique mis palabras desconocidas, voy a investigar su significado en un diccionario o en internet para que yo pueda entender de manera más clara esta nota periodística. Ya que investigué su definición, ahora sí, lo que subrayé lo voy a escribir de tal manera que se entienda, que sea clara y coherente, ¿sale? Entonces, de esta manera quedaría realizado mi resumen. Este sería mi resumen de la nota periodística. Nuevamente, todo lo que subrayé, que está de color rojo, lo transcribí de tal manera que se entienda, ¿sale? Muy bien. Ahora, vamos con la paráfrasis. ¿Cómo hacer una paráfrasis? Primero tenemos que realizar una lectura general del texto. Después, identificar también las ideas principales y secundarias. Eso siempre es lo más importante. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo estamos haciendo una comprensión lectora, ¿verdad? Después vamos a subrayar palabras que no conozcamos su significado y buscar su definición en un diccionario o en internet. Una vez que hayas comprendido el texto leído, ahora sí, vamos a escribir la explicación del texto con tus propias palabras, de manera breve, clara y coherente. Puedes hacer un borrador y después corregirlo para que escribamos la paráfrasis final. Aquí está la diferencia del resumen, ¿verdad? Que esta paráfrasis sí la puedes escribir con tus propias palabras, de acuerdo a lo que tú entendiste, mientras que en el resumen no, porque en el resumen únicamente subrayamos y así como subrayamos, vamos copiando, pero también tratándole de dar una idea de tal manera que se entienda. Y en la paráfrasis no, porque ahí sí podemos escribir con nuestras propias palabras, ¿sale? Lo que entendamos. Muy bien. Aquí nuevamente aparece la misma nota periodística de hace un rato. Hacemos una lectura general y luego vamos identificando lo más importante, ¿sale? Después también identificamos nuestras palabras que no conozcamos para que las busquemos. Y una vez que ya tenga yo la idea general de qué trata, que ya haya yo comprendido bien de qué trata mi texto, pues ahora sí, hago mi paráfrasis de acuerdo a lo que yo entendí y con mis propias palabras, ¿sale? En este caso, mi paráfrasis quedaría así. Niños visitan el Jardín Botánico de Chapultepec. Unos niños visitaron el Jardín Botánico de Chapultepec, asistieron a talleres y conferencias, realizaron un recorrido por las diferentes áreas del jardín y plantaron un ahuehuete. El director del jardín les habló sobre valorar y preservar la riqueza natural del país. Entonces aquí vemos cómo mi paráfrasis queda todavía más corta que mi resumen, porque solamente lo estoy escribiendo con mis propias palabras. Muy bien. Y después de ver este video, como actividades, vas a leer la nota periodística
Gana México 5 preseas de oro, que se encuentra en el libro de español en la página 99. La vas a leer de tal manera que la entiendas y la comprendas bien, y posteriormente vas a realizar un resumen y una paráfrasis de esa nota periodística, ¿sale? Así como yo lo fui mostrando en este video, el resumen y la paráfrasis de la nota periodística, ahora tú vas a hacer lo mismo, pero con esta nota, ¿sale? Muy bien, espero que haya quedado claro. Les mando un abrazo, cuídense mucho.